Capítulo, un cianotipo. 26 de julio, año unificado 1927, la Oficina del Estado Mayor Imperial. El ser humano es una criatura que se ve limitada por sus experiencias y su entorno. Independientemente de los conocimientos que posean, nadie puede trascender esta ley natural. Tomemos como ejemplo un hermoso día soleado. A través del filtro de la guerra, incluso este hermoso cielo podría reducirse a una baja nubosidad y ser motivo de preocupación. Es imposible tomar el mundo al pie de la letra. El ser humano es un animal social, no tiene más remedio que cerrar los ojos para abrazar la realidad. Esto es aún más cierto para los miembros de una sociedad con sus propias normas y reglamentos. Cualquier persona que forme parte de una organización crecerá hasta personificar la cultura de esa organización. El coronel Lergen no fue una excepción a esta regla, lo reconocía más que nadie. El hombre sabía muy bien lo que significaba ser un alto funcionario del Estado Mayor. Para su disgusto, esta conciencia se acentuaba cada vez que tenía que reunirse con alguien de fuera de su burbuja. Caminó por los familiares pasillos de la oficina del Estado Mayor mientras se dirigía a la sala de conferencias. Una sonrisa irónica surgió sin proponérselo al pensar en su próxima reunión. Fue realmente extraño. Se necesitan dos para hacer la guerra, y cuando se trata de terminarlas, la negociación es una parte inevitable del programa. No es que la oficina del Estado Mayor pueda ponerle fin a la guerra por sí sola. A pesar de ello, el Ministerio de Asuntos Exteriores y la oficina del Estado Mayor estaban a punto de reunirse por primera vez. Los militares y el Ministerio de Asuntos Exteriores se habían ignorado mutuamente hasta ese momento. Su tendencia mutua a evitarse bajo el supuesto de que cada rama debía ocuparse de sus propios asuntos había supuesto una colosal pérdida de tiempo precioso, tiempo que se había comprado con los cuerpos de jóvenes soldados. El hecho de que hubieran pasado años hasta que se programara finalmente esta reunión no era más que un pecado. Para bien o para mal, el representante del Ministerio de Asuntos Exteriores se presentó puntualmente y llegó antes que el muy puntual coronel Lergen. Un placer conocerle, coronel. Su reputación le precede, consejero Conrad. Me alegro de que haya hecho el viaje hasta aquí. El hombre de traje le extendió la mano a Lergen, que estaba a mitad de la salutación. Este se dio cuenta tarde del ofrecimiento y esbozó una sonrisa algo forzada antes de bajar la mano para responderle. Intercambiaron un apretón de manos en lugar de saludarse. Era un simple gesto social, pero desconcertó a Lergen. El agarre del hombre era tan increíblemente flojo que tuvo que evitar conscientemente estremecerse. No era la mano de un hombre que hubiera sostenido una herramienta, y mucho menos un arma. Este débil hombre tenía suerte de haber nacido en el imperio de hoy en día. No era el momento de tener esos pensamientos insustanciales. Lergen sacudió la cabeza y fijó sus ojos en el hombre que tenía enfrente. Lo que vio fue un hombre apuesto y de aspecto honesto. A simple vista, su homólogo parecía algo mayor que él, demasiado joven para ser consejero del Ministerio de Asuntos Exteriores Imperial. Debo disculparme, ya que todos mis predecesores han sido dados de baja. ¿O soy yo quien debe disculparse? ¿Mi cara delató mis pensamientos? Sí, así es. Bueno, quizás también porque es un tema un poco sensible para mí. El consejero Conrad mostró una ligera sonrisa en su rostro en este punto. Soy muy consciente de que soy terriblemente joven para mi puesto actual. Puede que me esté pasando de la raya al señalar esto, pero ¿no está usted en una situación similar? Es usted terriblemente joven para ser un coronel de la oficina del Estado Mayor, ¿no es así? Le sorprendería la rapidez con la que un hombre puede ascender de rango en tiempos de guerra. No sé si lo sabe, consejero Conrad, pero no es extraño que los reclutas recién salidos de la academia militar se conviertan en tenientes y tenientes coroneles nada más llegar al campo de batalla. Es bueno tener sangre fresca en una organización. El consejero se frotó la barbilla de forma juguetona mientras hacía gala de su conocimiento. Podemos dejar a los viejos con sus juegos de cartas. Se refería claramente a sus superiores en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Por lo que parece, su lugar de trabajo era un entorno estresante para los miembros más jóvenes como él. El coronel Lergen se dio cuenta de que probablemente estaba desahogándose. Ahora bien, coronel, vayamos al grano. Ambos estamos en el mismo barco. Tenemos que arreglar el problema que nos han endilgado nuestros predecesores. Espero que podamos trabajar bien juntos. Lergen empezaba a tener esperanzas de que este consejero se esforzara por ello después de todo. Aunque seguía teniendo sus reservas sobre si el hombre comprendía realmente el asunto en el que estaban metidos, el hecho de que no recitara una charlatanería gastada como un disco rayado era una buena señal. Es una opinión bastante mordaz la que tiene. ¿O es posible que esa sea la razón por la que me ha bendecido con su presencia hoy? Me está dando esperanzas de que los cambios pueden estar en camino. ¿Cambios? Como representante de los militares,
nada me gustaría más que trabajar hombro a hombro con la Oficina de Asuntos Exteriores. Aunque el coronel no esperaba sinceramente que cambiara mucho en la brevedad, se encontró con una sorpresa. El consejero asintió con una mirada de indiferencia. Afirmativo. ¿Qué? Estoy diciendo que tiene razón, coronel Lergen. No somos más que sirvientes del poderoso imperio. No somos más que engranajes de la máquina que mantiene el funcionamiento de la tríada de acero. El gobierno, la burocracia y el ejército. Una leve sonrisa adornaba su bien parecido rostro, y el tono con el que hablaba tenía un marcado fervor que dejaba entrever el desdén que acechaba bajo la superficie. El estado de estancamiento en el que nos encontramos hoy es el resultado de nuestro aislamiento mutuo. Ahora que nos hemos dado cuenta de nuestro error, es natural que cambiemos de rumbo. ¿Me equivoco? No, estoy de acuerdo. El consejero sentado ante él comenzó a mostrar su animosidad con una sonrisa. Es muy sencillo, en realidad, a menos que se sea un tonto. Por desgracia, nuestras respectivas ramas del imperio piensan que solo los demás son tontos, un dúo de negligencia e ignorancia. Se burló, con un tono cada vez más enfadado, como para enfatizar lo vergonzoso de la situación. El hombre fue incapaz de ocultar la rabia que sentía. Hemos caído muy lejos del sabio tripartito que supuestamente forma la base del imperio. ¿Me equivoco? Esto era exactamente lo que actualmente aquejaba al imperio. Lergen no pudo evitar estar de acuerdo con el hombre. El ejército imperial defendía el razonamiento militar. Ese era el único lenguaje que conocía. Al Consejo Imperial, a la familia imperial y al gobierno no les importaba nada más que la opinión pública. Y como resultado, la organización burocrática que mantenía el imperio en funcionamiento simplemente seguía pidiendo la preservación del statu quo. Los tres engranajes ya no se ajustan. Por si fuera poco, cada engranaje pensó que se encargaba de la misión con mayor prioridad. El disfuncional alto mando supremo está más allá de la salvación. Nadie es inocente cuando se trata de nuestra situación actual. En ese sentido, debo aclarar que creo que la oficina del Estado Mayor tiene la mayor responsabilidad. El coronel Lergen se sentó en posición de firmes, actuando como si se tomara las críticas a pecho. Sin embargo, lo siguiente que el consejero sacaría a relucir le chocaría. El teniente general Sector, en particular, ha tenido un inmenso impacto en el estado de las cosas con su desenfrenado comportamiento inconformista. ¿El teniente general? Mis disculpas, pero me temo que no puedo estar de acuerdo con esa afirmación. El subdirector ha estado haciendo todo según las reglas, ¿podría explicarlo? Durante la batalla con la República de François, los dirigentes fueron mantenidos en la oscuridad sobre varios asuntos militares. Como hombre del ejército, coronel, puede que no vea el problema de esto. Desde la perspectiva del pueblo de esta nación, estábamos casi condenados al ostracismo. En el futuro, me gustaría pedir que compartamos la información por igual. Ese no es nuestro trabajo. Esto fue todo lo que el oficial del Estado Mayor, que había escuchado esta queja 1.000.000 de veces antes, pudo decir como respuesta. El consejero estaba molesto por nada más que un simple malentendido. Desde la perspectiva de la Oficina General del Estado Mayor, el ejército no estaba siendo tacaño con la información en lo absoluto. Parece que hay cierta confusión. Después de todo, nosotros creemos que ya estamos compartiendo toda la información que hay que compartir. Por supuesto que sí. Pero, coronel, un oficial de alto rango como usted seguramente está al tanto de cómo el teniente general Sector estuvo involucrado con los arreglos que se hicieron en la retaguardia. ¿Insinúa que él no compartió toda la información necesaria? El ejército comparte lo que sabe y hace su trabajo. No es como si estuviéramos hablando en presencia del emperador. Coronel, debo admitir que estoy celoso de la oficina del Estado Mayor. ¿Otra vez? El consejero Conrad dejó escapar un suspiro exasperado ante Lergen, que se quedó sorprendido por el comentario. He oído que sus operaciones se llevan a cabo de forma brillante. La oficina del Estado Mayor parece un entorno de trabajo fenomenal e intelectualmente estimulante. Solo puedo suponer que han reclutado a los mejores y más brillantes del imperio. Perdone mi arrogancia, pero es natural. Un oficial del Estado Mayor necesita ser. El consejero Conrad cortó a Lergen a mitad de la frase con más palabras despectivas. Gracias a ti, a los civiles nos cuesta dar una explicación satisfactoria. Lergen lo miró fijamente, confundido, lo que fue respondido con otro profundo suspiro. No puedes pensar que llamar a los imbéciles por lo que son es suficiente como explicación, ¿verdad? Debes estar fuera de tus cabales. Las explicaciones tienen que ser desglosadas. Tienen que ser tan fáciles de entender que hasta un idiota pueda comprenderlas. ¿Y quiénes son exactamente los imbéciles? La gente común que usted detesta. Lergen frunció el ceño ante el mordaz cinismo del consejero. Había ido demasiado lejos. Lergen nunca se había sentido así respecto a las masas ni siquiera una vez en toda su vida. Bueno, coronel.
Asumo por la cara que puso que no está de acuerdo con mi evaluación. No siento que le haya faltado al respeto a nadie por su clase social. El consejero Conrad se llevó la mano a la barbilla y la acarició con una gran sonrisa en el rostro, abiertamente escéptico. Así que eres de a los que no les importa explicar lo mismo una y otra vez. Se desvive por ayudar a alguien a entender algo de lo que solo comprende un pequeño fragmento, ¿no? Qué excelente educador, tenía razón, y eso molestó mucho a Lergen. Se esperaba que él y la mayoría de los demás oficiales del Estado Mayor comprendieran y recordaran la información después de haberla escuchado una sola vez. Se les evaluó estrictamente en función de la eficacia con la que podían realizar su trabajo. Era la esencia del deber de un oficial del Estado Mayor. Él no podía negar que estaban absortos en recortar la deficiencia donde quiera que se encontrara. Parece que por fin entiendes de qué estoy hablando. Bien. Eso hará que esta sea una conversación rápida. Después de todo, esto solo es un problema para ti cuando tratas con organizaciones externas. Aunque me avergüence admitirlo, me ha hecho ver que mis compañeros son todos comunicadores muy capaces. Me vino a la mente la teniente coronel de Gurechav. Entendía lo que había que decir o hacer. Por eso era fácil trabajar con ella. Lo mismo ocurría con el coronel Calandro de Hildoa, también fue para sus superiores, el teniente general Septour y el teniente general Rudersdorf. Para decirlo sin rodeos, esto se aplicaba a muchas personas en la mente de Lergen. Esto incluía también a los que trabajaban a sus órdenes. Nunca tuvo que añadir ningún detalle especial cuando le entregó al teniente coronel una misión. Tanto sus superiores como sus subordinados fueron bastante receptivos. Sus conocimientos militares mutuos actuaban como una lengua franca 11 y utilizaban tácticas compartidas para completar su misión. Además, todos eran personas capaces que compartían un sentido común de orgullo por su deber. En cuanto a la comunicación, la mueca del consejero Conrad hizo que Lergen supiera todo lo que necesitaba sobre el statu quo. Entonces dice que no nos hemos comunicado lo suficiente, para decirlo sin rodeos, sí. Creo que es peor que eso. Por supuesto, el Ministerio de Asuntos Exteriores de hecho no está exento de efectos propios. La comunicación ha sido decadente en todos los frentes. El consejero Conrad se tomó un momento para sacar un pequeño estuche de su bolsillo interior antes de alcanzar un cigarro. Lo cortó, luego sacó un fósforo y, como para mostrar una señal de compañerismo, le ofreció a Lergen el estuche. ¿Quiere uno, coronel? Si lo ofrece, me encantaría, por supuesto. Estos cigarros son magníficos. Fueron un regalo para la oficina del viceministro. Lergen podía distinguir su calidad por la fragancia que desprendía el consejero mientras fumaba. También pudo saber, por el sello, que habían sido importados recientemente. Probablemente vinieron a través de Hildoa. Le sorprendió que el consejero pudiera hacerse con ellos. Conseguir puros así no era tarea fácil, ni siquiera para la oficina del Estado Mayor. Una lengua franca o lengua vehicular es un idioma adoptado de forma tácita para un entendimiento común entre personas que no tienen la misma lengua materna. La aceptación puede deberse a mutuo acuerdo o a cuestiones políticas, económicas, etc. Los conseguí para regalarlos, o al menos eso es lo que le dije a mi molesto supervisor. ¿Fumar uno te hará cómplice de mi crimen? No habrá explicaciones cuando el ministerio nos persiga. El consejero Conrad dijo esta broma con la más seria de las expresiones. Era difícil saber si estaba bromeando. Lergen dejó escapar una risa incómoda mientras obtenía un cigarro. Nunca pensé que vería el día en el que disfrutara de conocer a alguien del cuerpo diplomático. El consejero Conrad juntó las manos en un gesto de acuerdo incondicional y luego puso cara de satisfacción. Me alegro de que lo vea como yo. Acertado, ambos ganamos algo trabajando juntos. Lo más importante es su voluntad de cooperar. ¿Acaso me equivoco, coronel? Estoy de acuerdo con usted, pero ¿no sería más importante lo que podemos ganar que nuestra intención? Muy diplomático de su parte, coronel. La voluntad se antepone a la capacidad. Es lo que impulsa toda acción. La habilidad sin intención es peor que inútil. El consejero Conrad soltó una risita silenciosa. Solo hay que mirar a mis predecesores. Sobre el papel, todos eran un grupo competente. Extendió la mano y empezó a contar con los dedos como si estuviera nombrando las 7 virtudes. Multilingües, con buenas conexiones, educados, con una formación sofisticada y culta, todos ellos eran buenas personas con comportamientos agradables, y cada uno de ellos tenía un profundo conocimiento de las artes. Cada uno de ellos es un noble diplomático que confía plenamente en el libre mercado y en el sistema judicial. No se puede pedir un grupo de personas mejor. Bajó todos los dedos menos uno, que utilizó para golpear su propia cabeza con la más seria de las expresiones. A todos les faltaba impulso. Supongo que su oficina está plagada de un problema similar. Admito que se cometieron errores durante nuestro enfrentamiento inicial con la Alianza Entente, y ahora estamos pagando esos primeros tropiezos.
Es precisamente la razón por la que nuestras ramas han funcionado de forma independiente hasta ahora. Eso tiene que acabar ya. Tenemos que empezar a trabajar juntos. Solo espero que podamos empezar sin demora. Dios no lo quiera, nosotros tenemos que hacer los preparativos. Independientemente de cómo se sintiera por dentro, Lergen respondió con calma. Ya sea el ejército o los burócratas, creo que siempre hay que prepararse para lo peor, no importaba lo que él sintiera. Era una especie de postura política que Lergen había llegado a adquirir como oficial del Estado Mayor, un burócrata militar. Era exactamente el tipo de política que detestaba, pero, sin embargo, fue capaz de adaptarse a su forma de pensar con mucha facilidad. Se sorprendió a sí mismo, era humillante. También se estaba convirtiendo, lenta pero inexorablemente, en un animal político. Por mucho que detestara la idea, la necesidad es la madre de la invención. Lo mismo ocurría con el consejero, era la razón por la que se reunían en primer lugar. Después de que compartieran tranquilamente una breve mirada, la tensión llegó a un abrupto final. Tiene toda la razón, dijo el consejero Conrad mientras desviaba la mirada con indiferencia y asentía ligeramente. Dicho esto, no veo la necesidad de cavar nuevas tumbas suponiendo más fracasos. En lugar de lamentar nuestras pérdidas, ¿por qué no colaborar estrechamente para hacer lo que hay que hacer? Lergen se tomó un momento para pensar antes de hablar. Sin duda, lo que dijo Conrad sonaba bien sobre el papel, pero Lergen no apreciaba a los funcionarios de otras ramas y sus juegos políticos. No tenía forma de discernir qué significados ocultos podían esconderse tras la propuesta. Intentó leer entre líneas. Pasó un momento de angustia mientras reflexionaba sobre los posibles motivos ocultos del burócrata. Incapaz de proponer nada, lo único que pudo hacer fue estar de acuerdo con la premisa. Tiene un punto fuerte, excelente. ¿Qué es lo que le parece excelente, consejero? Oh, el consejero Conrad comenzó a explicar como si se disculpara por no haberlo expuesto antes. Imagino que el actual estancamiento que se está produciendo tanto en el frente oriental como en el occidental dista mucho de ser algo ideal. Así que he venido a decirles cómo vemos la situación actual. Estamos profundamente preocupados por la situación y deseamos idear algún tipo de estrategia de salida. Lo dice como funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores, supongo. Pero por supuesto, como miembro de mi organización, lo mejor para ambos sería que encontráramos la forma de cooperar. Por eso creo que deberíamos compartir la información de la que disponemos, la forma en la que habla. No tiene reservas para decir todo esto abiertamente. Conrad era notablemente fácil de leer para alguien a cargo de los asuntos exteriores. Por eso, probablemente, un extraño sentimiento empezó a aflorar en el interior de Lergen. No podía precisar la causa exacta, pero si tenía que elegir una palabra, la más acertada era probablemente celos. Estaba celoso de este hombre. Dado el estado actual de las cosas en el ejército imperial, ¿habría sido posible siquiera que llegaran a un consenso y le propusieran algo así a otra rama del gobierno? Las ominosas palabras Plan B pasaron por la mente de Lergen, pero apartó el pensamiento. Si todo iba bien, si el ejército podía alinearse con el Ministerio de Asuntos Exteriores, el imperio se libraría de sus problemas. Con una gran sonrisa en la cara, el coronel Lergen extendió la mano hacia el consejero Conrad. Me hace muy feliz poder unificarnos bajo la bandera del imperio. Así que quiere decir, Lergen respondió con un movimiento de cabeza. No debería haber ninguna objeción por parte del ejército. Si hay una manera de terminar esta guerra juntos, entonces estarán abiertos a ello. Debo ser honesto, coronel. Esto es un gran alivio. ¿Puedo preguntar la razón de eso? Por supuesto, dijo el consejero Conrad mientras una bocanada de humo salía de su boca y se extendía más allá del cigarro. Estaba preocupado. Preocupado de que no hubiera nadie en la oficina del Estado Mayor con quien pudiera hablar en estos tiempos difíciles. La crítica del consejero fue dura, pero Lergen era un oficial del Estado Mayor. Eso no fue ninguna sorpresa. Me he dado cuenta de la importancia de mantener un nivel de sobriedad en estos tiempos de guerra total. La guerra no es más que violencia racionalizada. La teniente coronel de Gurechaf era un ejemplo perfecto. Ella no utilizó indiscriminadamente la violencia como medio para conseguir un fin. Era un oficial que se había adaptado completamente a la vida durante la guerra total, aunque probablemente no sirviera de nada al final. Lergen no podía negar que era una servidora lógica del país, pero hay algo raro en ella. Al mismo tiempo, ella no era como un tren de mercancías desbocado. Podía contenerse cuando la situación lo requería. Era una oficial hasta la médula. Era atenta, disciplinada y capaz de tomar la acción correcta en el momento adecuado. Sería imposible no tenerla en alta estima. No había más que ver sus muchos reconocimientos como oficial de campo, su historial hablaba por ella. Lergen solo podía respetar a la joven. En ese sentido,
si ese era el tipo de oficial de campo que el consejero Conrad tenía en mente cuando vino a conocer a Lergen, era perfectamente comprensible que esperara a alguien más rígido. Tras una breve reflexión, el coronel Lergen se dio cuenta de que el consejero Conrad se levantaba con cara de satisfacción. Coronel, gracias por lo de hoy. Me alegro de haber podido conocerle. Me gustaría hacer los arreglos necesarios para poner las cosas en marcha. ¿Le parece bien que pase por aquí de nuevo mañana? Como dicen, hay que golpear mientras el hierro está caliente. Empecemos ahora mismo. Más tarde ese mismo día en la división de operaciones de la oficina del Estado Mayor, la oficina del director. Es el coronel Lergen. Voy a entrar. Hola, coronel, ¿qué tenía que decir el visitante del Ministerio de Asuntos Exteriores? Parece que también han empezado a temer lo peor. En ese sentido, tienen los mismos objetivos que nosotros. Saben que va a ser un camino accidentado hacia la victoria, pero creen que, si somos capaces de trabajar juntos, aún puede haber una salida. Miró el rostro del teniente general Rudersdorf, que estaba mortalmente pálido. Eso es bueno, suponiendo que podamos llegar. Estamos limitados por el tiempo, tendrás que preguntarle a los sildoanos sobre eso. Te dirán que aún hay arena en nuestro reloj de arena. El ceño de Lergen se arrugó ante el evidente comentario. No necesitaba que le explicaran que el imperio estaba en un aprieto. No creí que fuera usted de los que usan el sarcasmo, señor. Coronel, es usted muy aguafiestas. Lergen dejó escapar un pequeño suspiro. En realidad, Lergen reconocía que él mismo no era quien para hacer bromas. El teniente general Rudersdorf estaba, probablemente solo se quejaba para desahogarse. Sin embargo, el comentario pilló a Lergen desprevenido. El general estaba bajo una inmensa presión, atormentado por la falta de esperanza en la guerra. Quizás fue un mecanismo de supervivencia que le permitió seguir adelante. Sin embargo, el coronel Lergen, que había estado a su lado todos estos años, no había dejado de detectar este cambio. El teniente general Rudersdorf del pasado habría hablado mucho más alto, con un tono más firme. ¿Será que están las últimas? Da la sensación de que todo el mundo va de un lado a otro sin saber qué hacer. La agitación de la guerra es dura. Luchar por la victoria total tiene un precio muy alto. Podríamos utilizar la diplomacia para encontrar un convenio aceptable. Creo que es razonable que, si ponemos nuestros recursos en esto, puede haber una manera de lograrlo. ¿Lo considerarías una victoria? El coronel Lergen respondió a la pregunta con un tono firme. Es una victoria. El teniente general Rudersdorf le dirigió una mirada intensa y severa que decía, adelante, creo que es una forma ideal de terminar la guerra. Sería una forma de hacer que el enemigo acepte nuestras demandas, ¿no podría considerarse un medio diferente para el mismo fin? No era una victoria valerosa. La guerra terminaría efectivamente con un armisticio después de que muchos perdieran la vida. El fin de la lucha sigue siendo un fin. No era algo de lo que se podía presumir, pero a veces las mejores medicinas son las que saben más amargas. Por eso, el coronel Lergen se mantuvo firme en su propuesta, aun sabiendo que estaba endulzada por la esperanza. En términos de defensa nacional, creo que sería una clara victoria. Eso solo es cierto si podemos llevar la guerra a su fin en términos favorables. Tú y todos los demás solo hablan del futuro, de lo que esperan que ocurra. Está bien hablar de la cosecha, pero hay que sembrar las semillas y trabajar en los campos para que haya una. Está inequívocamente en lo correcto, general. Precisamente por eso ahora es el momento de preparar el terreno, aunque nos cueste un tiempo precioso. Oh. El teniente general von Rudersdorf tenía una mirada de interés. ¿No está familiarizado con la agricultura, coronel? Hay que tener la tierra lista para la primavera. Por el aspecto de nuestro calendario, ya deberíamos estar listos para empezar a recoger las cosechas. Señaló que ya era verano con una risa desenfadada, pero había un fallo en su lógica. Si hablamos de avena, entonces tiene razón. Pero el momento depende de lo que se quiera cultivar. Lergen se empeñó en subrayar que no era ni mucho menos demasiado tarde. ¿A dónde quieres llegar? La mirada dirigida a Lergen fue increíblemente imponente, pero el coronel Lergen mantuvo la compostura y continuó su réplica con un tono despreocupado. Simplemente no quiero ninguna distracción. Eso es todo. Quiero tener la mente clara cuando llegue el momento de cosechar la patria, el Heimat. No podría estar más de acuerdo, coronel. Últimamente hay demasiados detalles triviales que hay que resolver a pesar de la falta de tiempo. Es una pena. Hizo hincapié en la palabra tiempo mientras sacudía la cabeza con cansancio. Somos soldados para el Heimat, para el imperio. Simplemente haremos lo que haya que hacer. No podemos esperar nada más allá de eso. No podría estar más de acuerdo. Tenemos que intentar lo que creemos que es mejor. Y ojalá elijamos la forma correcta de hacerlo. Ambos compartían un sentimiento de angustia ante la idea de que eso era lo mejor que podían conseguir. Por eso,
El coronel Lergen decidió apostar todo para que esta nueva dirección diera sus frutos. Ignorar la llamada del deber era lo último que haría. Su amor por el Heimat era más ardiente que el de la mayoría. Coronel, colabore estrechamente con ese consejero Conrad del Ministerio de Asuntos Exteriores. No importa el camino que el imperio decida tomar, tenemos que arreglárnoslas con lo que tenemos. Me ocuparé de ello inmediatamente. ¿Le importaría si le pido prestado al teniente coronel Age? Si no te importa encontrarte con la furia desenfrenada de los soldados destacados en el frente oriental, primero y principalmente, sector, cuando los trenes dejen de funcionar a tiempo. En estos tiempos difíciles, eso no era razón suficiente para no conseguir la ayuda de Age. Lergen sabía lo que tenía que hacer, y necesitaba que Age lo hiciera. Puedo soportar eso. Esto es para el Heimat. Perfecto. El teniente general Rudersdorf se levantó lentamente de su silla. Soltó una risa sincera, como si se hubiera quitado un peso de encima. Si hay una manera de salir de esto con el tiempo limitado que tenemos, entonces esa es la mejor solución. Cuento con usted, coronel. Por supuesto, señor. Tiene mi palabra. Ahora, te haré todo lo que necesitas. Estás actuando bajo mi autoridad. Haz lo que creas que es lo mejor. El coronel Lergen le dio las gracias al general antes de saludar con firmeza y despedirse. El coronel miró su reloj. Parecía que había un poco de tiempo antes de su próxima reunión. Se tomó un momento para pensar en su día hasta ahora. Su guardia había estado alta desde el momento en el que se levantó de la cama. El coronel había pasado la mañana reunido con el consejero Conrad y luego con el teniente general Rudersdorf. Ambas reuniones fueron bastante productivas. Pero ese progreso tuvo un precio. Se encontró terriblemente cansado. Su cuerpo quería un descanso para aliviar su fatiga mental. No ayudó el hecho de que su desayuno de cabrot, que no fue muy bueno, solo le aumentase el cansancio. En cualquier caso, no se podía escapar del hambre. Ahora que tenía algo de tiempo, Lergen pensó que debía comer algo, aunque fuera en la cafetería de la oficina del Estado Mayor. Antes, casi siempre comía fuera. Era la opción más obvia, teniendo en cuenta la notable diferencia de calidad y sabor con respecto a la comida de la cafetería. La guerra lo cambió todo. Es más cómodo si como dentro. Pensar que llegaría el día en que ese argumento sería suficiente para soportar ese terrible sabor. Sin la guerra, esto probablemente nunca habría ocurrido. Al fin y al cabo, este era el único lugar en el que comer fuera todos los días era una propuesta razonable. Para el día a día, la sala de banquetes de la oficina del Estado Mayor era ahora una opción más lógica. Lergen estaba muy familiarizado con la forma en la que la guerra total hacía posible lo imposible. Con eso en mente, se dirigió a la extravagante sala de banquetes, donde deglutiría algo de comida criminalmente insípida antes de tomar agua caliente con té barato en su oficina antes de que llegara la hora de su próxima reunión. En el mismo momento en el que llegó a la puerta, escuchó un sonido procedente del otro lado. Es la teniente coronel de Gurechav, señor. Fue un anuncio elegante. De Gurechav había conseguido algunos logros increíbles como oficial de campo. Incluso los oficiales más estrictos de antes de la guerra no tendrían nada que decir sobre su saludo. No había muchos soldados que se comportaran como ella. Todos los oficiales debían ser un ejemplo para la tropa, pero de Gurechav era probablemente el orgullo de la Academia Militar y de la Oficina del Estado Mayor. Era lamentable que no pudieran hacer más como ella. Pero no demasiados. Demasiados de Gurechav en el campo de batalla podrían muy bien conducir al apocalipsis. En cualquier caso, Lergen la admiraba. Llegas justo a tiempo. Puntual, como siempre. La teniente coronel de magia aérea se quedó con la mirada perdida. Lergen no dudaba de que era porque nunca habría imaginado ni en 1.000.000 de años que la felicitarían por llegar a tiempo. Ser puntual era una parte esencial de la vida, pero para el coronel Lergen, por muy fundamental que fuera, era importante y digno de elogio. Él estaba presionado por el tiempo. Todos los problemas del imperio estaban relacionados con el tiempo. El coronel Lergen pensó por un momento. La oficial de magia aérea que tenía al frente, de Gurechav, nunca le había defraudado. Sin embargo, había ido demasiado lejos en más de una ocasión. Dicho esto, Lergen sabía que a veces los tiempos desesperados requerían medidas desesperadas. Apreciaba su decisión, especialmente ahora, cuando el tiempo era tan increíblemente escaso. Gracias por sus amables palabras, coronel. He venido preparada para cualquier orden convenientemente irrazonable que pueda tener para mí. ¡Qué entusiasta eres! Te enviaremos al oeste en los próximos días. ¿El oeste? El coronel Lergen comenzó a compartir los detalles con ella. ¿Has oído bien? Vamos a darle al teniente general Rommel un subalterno único. Piense en ello como un símbolo del afecto de la oficina del Estado Mayor por él.
Me doy cuenta de que esto es repentino e inesperado en medio de una guerra frenética, pero espero que dé resultados. Los traslados no oficiales de este tipo solían requerir premura, pero el hecho de que se tomaran la molestia de mantener la discreción de esta manera significaba que aún había un poco de tiempo. Lergen reconoció que era una extraña contradicción, pero el ejército imperial era una organización que vivía según las palabras Eilemit Wail 12. Lo lento es manejable, y lo manejable es rápido. Esto era especialmente cierto para los coroneles y tenientes coroneles. Sí, señor. Recogeré mis cosas y me dirigiré al oeste. La oficina del Estado Mayor ha sido bastante considerada últimamente. Qué amable de su parte. El teniente general Rudersdorf es un hombre compasivo. ¿Entendido? ¿Despliego mi Kampfgruppe? No, solo necesitamos a su batallón de magia aérea. Queremos que las otras tropas se concentren en recuperarse. La tranquila teniente coronel saludó para demostrar que conocía sus órdenes y que las cumpliría al pie de la letra. Como deseaba Lergen poder mostrarle su respuesta a todos los soldados imperiales, su conducta era ejemplar. Su silencio era impecable. Pero, sin embargo, había algo en su mirada que él no podía ignorar. Teniendo en cuenta el estado actual del imperio, Lergen pensó que probablemente debería explicar con más detalle lo que quería decir con el afecto de la oficina del Estado Mayor por Rommel. Hay algo más que me gustaría mencionar, teniente coronel. 12. La prisa es un desperdicio, actúa con la debida prisa, pero no te apresures a nada. Señor, ha llegado el momento de prepararnos para lo peor. Quiero que hagas todo lo posible para evitar que nos deslicemos por el precipicio. Por favor, mantén las decisiones audaces y precipitadas al mínimo. Coronel, soy una soldado, una simple oficial que cumple órdenes. Planeo teniendo en cuenta lo peor, y luego llevo a cabo mi misión lo mejor que puedo dentro del ámbito de mi jurisdicción. ¿Se trataba de otra formalidad? Era la respuesta exacta que Lergen había querido escuchar, pero ya no era un oficial que necesitara asegurarle a nadie que cumpliría con su deber. Su respuesta del libro de texto fue casi dolorosa de ver. Estaba claro que se esforzaba por trazar una línea en la arena y subrayar que era una soldado y nada más. Lergen también solía ser así. Odiaba la política. Teniente coronel Tania Onde Gurechav, siento que últimamente la estoy conociendo mejor. Tengo curiosidad por saber de dónde ha sacado esa nariz tan notable que posee. ¿Qué quiere decir, coronel? Sabía la respuesta a su propia pregunta. Era natural que un perro de caza tuviera el olfato de un perro de caza. Lo más probable es que ella ya se haya dado cuenta de su plan B. También tenía un extraño sentido el hecho de que Lergen pensara que cada vez se le daba peor explicarles las cosas a las personas. Había pasado demasiado tiempo trabajando con alguien como ella. El consejero Conrad tenía razón, él tenía que volver a aprender a explicar las cosas en términos sencillos. Ahogó una risa autodespectiva para concentrarse en la tarea que tenía entre manos. El coronel Lergen volvió a la carga y comenzó a decirle a de Gurechav lo que necesitaba saber. En ese sentido, hay algo que quiero que hagas cumpliendo estrictamente un horario. Sí, señor, ¿cuál es el horario? Necesito que te dirijas al Frente Oriental para un asunto oficial. Vas a entregarle una carta secreta al general Sector en nombre del general Rudersdorf. Después de eso, he dispuesto que pases algún tiempo preparándote en el este. Cuando eso esté terminado, volverás a la capital imperial. Después te dirigirás al oeste. Más tarde, en el salón de banquetes de la oficina del Estado Mayor. La sala de banquetes de la oficina del Estado Mayor estaba siempre llena de oficiales que acababan de terminar sus almuerzos. Esta tendencia se estaba convirtiendo rápidamente en una rutina. Las personas que pensaban que esto era siempre así no conocían los tiempos anteriores a la guerra. Puede ser difícil de creer, pero hasta donde el general Rommel sabía, la sala de banquetes de la oficina del Estado Mayor era meramente una decoración. El sabor no era un factor en la ecuación. De hecho, este lugar era famoso por servir las comidas con el peor sabor del mundo. Pero mírenlo ahora, estaba repleto de oficiales. Aunque los manjares más seductores de todo el mundo esperaban fuera, la situación de guerra, siempre cambiante, mantenía a los oficiales de alto rango demasiado ocupados como para comer algo más que lo mínimo. Por eso se podía ver a la mayoría de los oficiales en la sala de banquetes deglutiendo su comida tan rápido como podían para evitar sentir su sabor. Después, fumaban cualquier tabaco militar barato que tuvieran a mano para quitarse el sabor de la boca. Por si acaso, los oficiales se abstenían de tirar las colillas para evitar que el edificio se convirtiera en un completo desastre. Sin embargo, estaba muy lejos de lo que la mayoría de la gente imaginaba cuando pensaba en la prestigiosa oficina del Estado Mayor. De hecho, a la mayoría de los visitantes que vieron la escena en los últimos días les costaría creer que se trataba del centro de operaciones militares. Esto era aún más cierto para alguien como el teniente general Rommel, que hacía tiempo que no estaba allí.
Su descontento con la frívola corona de laurel 13 que se había colocado sobre su cabeza le impidió darse cuenta justo después de su regreso, pero encontró el estado de la oficina del Estado Mayor tan desconcertante que ahora le parecía imposible de ignorar. Desde la victoria en el frente del Rin hasta la dificultosa expedición en el continente austral, los drásticos cambios que se habían producido entre medias le hacían sentirse como Rip Van Winkle 14 o Urashima Taro 15. Había oído rumores, por supuesto, pero seguía siendo un espectáculo impactante de ver por sí mismo. No todos los viejos hábitos son malos. Tal vez no necesitaba comer antes de venir a la oficina del Estado Mayor. Se burló para sí mismo mientras caminaba por la misma alfombra que no había cambiado en toda su estancia allí. Ahora había mucha más gente de la que recordaba. Los pasillos bullían por la actividad, aunque parecía tranquilo desde la perspectiva de un oficial de campo. Esto era la oficina del Estado Mayor. No hace mucho tiempo, cualquiera que hiciera ruido sin una buena razón habría recibido una reprimenda inmediata, pero mira este lugar ahora, era como si hubiera entrado en un edificio completamente diferente. Lo primero que notó fue que el lugar estaba totalmente desordenado. Esta corona se ha mantenido como símbolo de la victoria hasta nuestros días, y destaca su uso heráldico, que siempre simboliza la victoria. 14 Rip Van Winkle es un cuento corto de Washington Irving, y también el nombre del protagonista. La historia sigue a un aldeano neerlandés estadounidense en la América colonial que se duerme en las montañas de Catskill de Nueva York y se despierta 20 años después. Rip Van Winkle se puede referir a alguien que duerme por un largo periodo, o alguien que sin explicación alguna no está al tanto de lo que ha sucedido. 15 Urashima Taro es el nombre del protagonista de una leyenda japonesa acerca de un humilde pecador que salvó a una tortuga y es recompensado con una visita al palacio del dios dragón, en el fondo del mar. Permanece allí durante 3 años al comprometerse con la hija del dios dragón. Al regresar a su aldea se entera de que han pasado 348 años aproximadamente, ya que Urashima habría salido a pescar en el año 477 y regresado en el 825. Rommel era un firme creyente de la necesidad de eliminar este tipo de caos con planificación y orden. La santidad de la oficina del Estado Mayor se había perdido. Ahora era como un hombre borracho y tambaleante. Se suponía que este era un lugar en donde los soldados marchaban al unísono, un símbolo de orden, el templo de la guerra. ¿La muerte de miles de personas ha despojado de algo importante a estos salones sagrados? El teniente general negó con la cabeza y siguió por el pasillo. Se dirigió al interior del edificio de la oficina del Estado Mayor, a una sala que no había cambiado mucho a pesar del estado actual de las instalaciones, y el teniente general Rudersdorf apareció exactamente a tiempo para darle la bienvenida. Intercambiaron saludos y se lanzaron al ruedo. La reunión versaba sobre la fortificación de la línea defensiva y el establecimiento de un marco de mando y control en el frente occidental. Francamente, las órdenes de establecer un centro de mando allí no venían directamente de la oficina del Estado Mayor, y aún no estaba claro si se estaba preparando un golpe de Estado 16. Bueno, algo así tenía que ocurrir por necesidad. No era tan viejo y senil como para no tener idea alguna de lo que pensaba el jefe de la oficina del Estado Mayor. Sin embargo, de todos los infinitos escenarios posibles, sabía que solo le esperaba un futuro. Su plan de contingencia era, como su nombre indicaba, una mera contingencia. No conocía las verdaderas intenciones del teniente general Rudersdorf. Todo este plan B podría ser una especie de truco. En cualquier caso, el trabajo del teniente general Rommel no era engañar a sus camaradas. Él era un soldado, y su trabajo era luchar en las guerras. Simplemente se centraría en ganar impulso en el frente occidental. 16 Un golpe de Estado es la toma del poder político de un modo repentino por parte de un grupo de poder de forma ilegal, violenta o a la fuerza. Generalmente se realiza por militares o con apoyo de grupos armados. No le cabía duda de que la oficina del Estado Mayor utilizaría su excelente servicio militar en su propio beneficio. Él sabía que debía centrarse en la guerra, no había tiempo para dejarse atrapar por juegos y cosas políticas insignificantes. Por eso no tuvo más que agradecimiento cuando recibió las órdenes que le indicaban explícitamente que se dirigiera al oeste. Debo extender mi agradecimiento por desplegar a Plata Blanca conmigo hacia el frente. Hará las cosas mucho más fáciles. De Gurechav era una talentosa oficial de magia aérea y una excelente oficial del Estado Mayor. Era un raro diamante nacido en una generación de muchos trozos de carbón. Una oficial capaz de manejar la carga de trabajo de 2 o 3, tal vez incluso 4 oficiales. También era como un perro de caza con la que podía discutir el plan de contingencia. No era ningún misterio que Rommel estaba agradecido de tenerla bajo su mando. Desgraciadamente, suele haber una nube de lluvia esperando para estropear todos los desfiles. Debo disculparme, pasará algún tiempo antes de que pueda desplegarse. Sepa que la teniente coronel de Gurechav no estará allí tan pronto como le gustaría.
¿Puedo preguntar por qué? La expresión de Rommel se tensó un poco, aunque no lo suficiente como para decir que estaba de mal humor. La reacción era perfectamente comprensible. Le gustaba pensar que los soldados que le prometían eran como cheques. No podían considerarse moneda propia hasta que los cobraba. El motivo era que los refuerzos enviados desde arriba solían acabar siendo cheques falsos. Quería tener el dinero en mano tan pronto como pudiera conseguirlo. Así que miró fijamente al general y le preguntó directamente por qué, pero la respuesta que obtuvo fue inesperada. El personal me ha estado atosigando para que ella tome tanto sus vacaciones de verano como el tiempo de vacaciones que aún no ha utilizado. Sus vacaciones de verano acaban de empezar a partir de hoy. El teniente general Rommel inconscientemente, no, conscientemente, levantó la voz. Vacaciones, has dicho vacaciones. Tenía que haber una excusa mejor que esa. La idea de que un mago aéreo veterano se tomara un tiempo para relajarse y disfrutar de su verano en tiempos de guerra era absurda. Mis disculpas, señor. Pero debo preguntar, ¿usted? ¿La oficina del Estado Mayor va a permitir esto? Rommel consideraba a los estrategas como sacerdotes del despiadado dios de la necesidad. Eran totalmente capaces de sacrificar las vacaciones de sus subordinados en aras de avanzar en los objetivos de la guerra. En caso de necesidad, estaban incluso dispuestos a revocar unas vacaciones ya prometidas. Ni qué decir tiene que es vital para la mente humana descansar de vez en cuando. Pero, al fin y al cabo, los agricultores en el campo de la estrategia eran esclavos de la necesidad. No solo eso, sino que la persona que estaba ante Rommel podía cancelar fácilmente las vacaciones de la oficial de magia aérea con una sola llamada telefónica. Ahogando una risa, el teniente general Rudersdorf juntó las manos y se encogió ligeramente de hombros. Tomarse un tiempo libre es importante, ¿no? Es simplemente un respiro para la teniente coronel de Gurechaf mientras hace un pequeño recado para nosotros en el este. Estamos haciendo que entregue un documento secreto para nosotros. Oh, y la teniente coronel de Gurechaf tiene que ser la que entregue este documento en particular. Era una oficial de magia aérea y una excepcionalmente hábil, con amplia experiencia. Sea lo que estaba entregando, debe haber sido un cúmulo crucial de papeles. El general Rommel tenía una buena idea de lo que podría ser el importantísimo paquete, un mensaje sobre el plan B. Probablemente una línea de comunicación directa con el general Sector. No nos adelantemos. Es una simple misión para ella, para que pueda tomarse sus vacaciones. Piense en ello como un regalo para ella. Podrá hacer algo de turismo en el este y reunirse con el teniente general Sector. Con suerte, ir al frente oriental será realmente relajante para ella. Sí. Recemos para que así sea. El teniente general Rudersdorf murmuró casualmente esto para sí mismo. Para Rommel era evidente que no quería seguir discutiendo el tema. Rommel casi se sintió mal por la pequeña teniente coronel. Nunca podía tener un respiro. Solo podía esperar que ella tuviera algún tiempo libre en el este antes de llegar al oeste, donde él tenía la firme intención de hacerla trabajar hasta los huesos. Bueno, si ese es el caso, entonces lo entiendo. Bien. El teniente general Rudersdorf dejó escapar una única tos deliberada antes de zanjar su conversación. Entonces está decidido. Espero su actuación en el frente occidental. Apreciará los resultados de nuestro tiempo en el sur. El teniente general Rommel saludó antes de salir de la habitación. Una vez en el pasillo, lanzó un suspiro de plomo. El camino de vuelta también era oscuro. Los pasillos que atravesó bien podrían haber sido una larga y decrépita ratonera. Ni siquiera un gato habría querido formar parte de este lugar. Rommel empezaba a tener miedo de la olvidada oficina del Estado Mayor. Era más aterradora que el campo de batalla a su manera. Quería salir de allí lo antes posible. El hombre que había soportado duros combates. Tanto en el frío como en el calor extremo sabía que nunca se acostumbraría al doble lenguaje que encontró en su propio país. El mismo país que estaba obligado a proteger de las amenazas extranjeras como soldado. No podía quitarse de encima la sensación de que se estaba metiendo en algo que iba mucho más allá de su deber. Era demasiado difícil para él comprender plenamente el dilema que era el plan B. Las cosas se estaban complicando demasiado. Si se compara la situación con una batalla, es como si sus tropas estuvieran esparcidas por todas partes. Esto contradice el principio probado de concentrar las tropas en un solo objetivo. Se esperaba que hiciera un milagro con esta espesa niebla de guerra. Era un abono para el desastre. El general Rudersdorf podría estar demasiado lejos. No pudo evitar la sensación de que el general estaba en un aprieto. Algo en todo el asunto no cuadraba. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo.
No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.